Les doy la bienvenida a estos nuevos videos de la unidad 2 de la materia de tópicos avanzados de programación, donde vamos a continuar analizando el manejo de los subprocesos o hilos. Bien, en el proyecto anterior, que fue el primero de la unidad 2, nosotros generamos un programa muy sencillo donde observamos cómo se va ejecutando las instrucciones de código de manera secuencial, ¿sí? Sí, como cualquier otro programa que nosotros hemos implementado. Bien, ahora vamos a generar nuestra primera versión de un proyecto donde se manejan hilos definidos ya por el programador. Bien, entonces nosotros ya habíamos comentado que cuando estamos trabajando con una aplicación desarrollada en Java, ¿sí? La máquina virtual tiene implementado un planificador para subprocesos o hilos, y que el método main es en sí un hilo que se ejecuta cuando un programa empieza a correr. Pero adicionalmente hay otros hilos que están corriendo, se les dice en background, ¿sí? Que no son visibles para el usuario, que se le llaman hilos demonio, y que tienen funciones específicas como la recolección de basura y la gestión de eventos de una interfaz gráfica. Pero nosotros como programadores podemos generar nuestros propios hilos. A esos hilos se les llama hilos de usuario, ¿sí? Y nosotros tenemos dos formas de crear hilos en Java, ya sea utilizando una clase que ya nos proporciona la API de Java, la clase thread. Esta clase, ¿sí?, va a permitir configurar una clase para que sea un subproceso. Pero es probable que nosotros en nuestro diseño ya tengamos una clase heredando de otra, y si queremos que esa clase tenga un hilo sería imposible en el caso de Java. Entonces por eso se nos proporciona una herramienta que es una interfaz, la interfaz Runnable, que con esa nosotros podemos también generar un hilo. Bien, entonces podríamos verlo de esta forma. Por el lado del método main, los hilos de usuario estarían asociados a estos, al hilo principal. ¿Ok? Nosotros incluso podemos, cuando creamos un hilo de usuario, ¿sí?, podemos inclusive cambiarle su estatus a que sea un hilo demonio. ¿Ok? Entonces tenemos esas dos opciones: heredando de trip o implementando Runnable. De hecho, la clase treat implementa la interfaz Runnable. ¿Ok? Si nosotros vemos la API de Java, la interfaz Runnable solamente tiene un método. Este método es muy importante, el método run. Este método realmente es el que implementa el subproceso. Todo el código que está dentro del método run es el considerado un hilo. ¿Ok? Entonces este es bien importante. Y bueno, después tenemos nuestra clase thread, donde tenemos, además del método run que lo vemos aquí, ¿sí?, tenemos otros métodos también importantes asociados a un hilo. ¿Sí? Aquí nosotros podemos preguntarle al hilo en qué estado se encuentra. Recuerden que hay un planificador de procesos y los procesos pueden estar en diferente estado, ya sea en la cola de hilos listos, de los procesos listos, o esté bloqueado o esté terminado. Entonces nosotros podemos preguntar su estado. A nuestros hilos nosotros le podemos asociar un nombre, incluso una prioridad, ¿sí? Como estos se van colocando en la cola de hilos de procesos, pues yo puedo manejar una prioridad. También nosotros podemos checar si el hilo es interrumpido. Incluso podemos interrumpir, y hay otros métodos interesantes que vamos a ir checando. Pero los últimos tres que tenemos aquí son los que más se van a usar cuando implementemos un hilo.
el método sleep, que ya nosotros utilizamos en el proyecto anterior para suspender la ejecución de un proceso, en este caso del hilo principal, el método run, donde dentro de él vamos a colocar el código que es el subproceso, y este método start, que lo que va a hacer es que va a colocar a nuestro hilo en la cola de hilos listos. ¿Ok? Esto es lo que vamos a trabajar. Muy bien. ¿Cómo implementamos un hilo utilizando la clase treat? Bueno, pues sería de esta forma. Heredamos y nosotros necesariamente tenemos que implementar código en el método run. No podemos cambiar la firma de este método, así como no lo podíamos hacer con el método paintComponent. ¿Por qué? Porque la máquina virtual va a buscar esta versión del método, una que devuelve void, que no devuelve nada, y que no tiene parámetros. Si nosotros colocamos un parámetro, ya no estamos hablando del mismo método. Entonces esto es importante, ¿sí? Entonces lo que está dentro del método run es el subproceso en sí. Bien, la otra forma es invocar, ok, ya que tenemos definido nuestro hilo heredando de la clase thread, ¿sí? Entonces lo podemos invocar de esta forma. Primero creamos al hilo y después llamamos al método start, ¿sí? Pensemos en el paintComponent. Nosotros nunca en el código llamamos al método paintComponent, sino lo hacemos a través de repaint. Aquí también nunca vamos a llamar al método run explícitamente. Siempre lo vamos a hacer a través del método start. ¿Por qué? Porque el método start cede el control, ¿sí?, de su proceso al planificador de procesos. ¿Ok? Entonces esta es la estructura clásica para manejar un hilo. Esto es si usamos herencia, pero ¿sí? Ahí está, se coloca en el planificador, ¿sí? Pero si usamos la interfaz Runable, pues lo que tenemos que hacer es implementar, y la obligación es de nuevo utilizar el método run, que es el subproceso. Sin embargo, esta clase así, simplemente implementando, no tiene la capacidad para invocar al planificador porque necesita el método start. Entonces la forma común de hacer esto cuando nosotros implementamos la interfaz Runable es primero crear un hilo. Observen, aquí creamos el hilo, ¿sí? Primero creamos la instancia que implementa Runable y después creamos directamente un objeto de la clase treat y le pasamos como parámetro ese objeto. Con esto asociamos, ¿sí?, la clase que implementa Runable al hilo, y como la clase treat ya tiene el método start, pues se invocaría sin ningún problema. ¿Ok? Exactamente. Bien, en el video anterior nosotros vimos qué hace el sistema operativo cuando llegan varias tareas, varias aplicaciones, y las tiene que atender utilizando su planificador de procesos. Bien, en el caso de la máquina virtual de Java hay un proceso muy parecido. Cuando se genera un hilo, este hilo va a ser controlado por el planificador de subprocesos que tiene la máquina virtual de Java. Vamos a ver en la diapositiva siguiente cómo sería esto. Entonces, cuando entra a ese planificador, el hilo tiene diferentes estados, ¿sí? Nosotros podemos preguntar al hilo cuál es su estado utilizando la clase state. Eso lo vamos a ver un poco más adelante, pero los estados que tiene definido un hilo pueden ser los siguientes: new, nuevo, el hilo está creado, ¿sí? O sea, el objeto está creado, pero todavía no entra al planificador de subprocesos. Runable, cuando está ocupando el procesador o está listo para ocuparlo. Ese sería el estado. Bloqueado, cuando este hilo ha sido suspendido
¿Por qué ha sido suspendido? Porque alguien más lo tiene que liberar. Tal vez es el hilo main u otro elemento. ¿Sí? En espera, cuando nosotros llamamos a alguno de estos tres métodos, que son métodos que me permiten sacar al subproceso del procesador, ¿sí? Cuando utilizamos alguno de estos tres métodos, ¿sí? El hilo queda en espera y se reanuda en el planificador cuando se le dice que ya se desbloqueó. Se tiene que hacer vía código. Ahora, este otro estado también es en espera, pero está supeditado al tiempo. Esto es cuando se llama normalmente al método sleep que nosotros trabajamos. También los otros tres métodos, wait, join y park, también pueden indicar un tiempo. Entonces, la diferencia entre estos dos estados es que aquí se especifica una cantidad de tiempo y acá no. Esa es la diferencia. ¿Ok? El tiempo es un parámetro. Y finalmente, cuando el hilo termina su ejecución, se dice que está terminado. ¿Sí? Esos son los 6 estados en los cuales un hilo puede estar cuando entra al planificador de subprocesos. Ahora sí, vamos a ver esta animación para que ustedes más o menos interpreten cómo va cambiando de estados un hilo. Entonces vamos a empezar. Le damos, cuando creamos el objeto, está en el estado new, ¿sí? Está creado y está en la memoria, ¿sí? Pero cuando nosotros llamamos al método start, decimos que el hilo está listo, está runnable, listo para ser ejecutado. Si el procesador está disponible, ¿sí? Ejecuta el método run y decimos que el hilo está corriendo. Bien, en el estado corriendo, ¿sí? Puede ser que sucedan tres cosas. Una de ellas es que se le acabe el tiempo de procesamiento del procesador, ¿sí? Que su cuánto de tiempo haya terminado, y entonces regresa a la cola de hilos listos. También a través del método yield nosotros podemos sacarlo del procesador de ejecución y ponerlo de nuevo en listo. ¿Sí? Y la otra cosa que puede pasar es que termina el hilo y entonces está en el estado de finalizado. ¿Ok? Entonces este sería como que la ejecución común de un hilo. Ahora, el tercer cambio en el estado de un hilo es cuando nosotros lo mandamos a suspendido o bloqueado. Una de las formas para suspenderlo es utilizando el método sleep. Como les decía, indicamos un tiempo en el cual el proceso o el subproceso, perdón, ya no ocupa el procesador y lo mandamos acá al área de subprocesos en espera. Cuando termina el tiempo, ya está listo de nuevo. Y así, ese sería el esquema que nosotros comúnmente vamos a estar trabajando. Sin embargo, también yo lo puedo poner acá en el área de hilos suspendidos cuando ocupo el método wait, ¿sí? Ahí espera a que alguien le avise que ya debe salir. Esta sería otra forma. Entonces, se suspendió a través de este método, se tiene que sacar a través de un método que es notify o notify all. Igual sería la estructura. Y la última forma en la cual un hilo queda suspendido es a través del método join, queda bloqueado, ¿sí? Hasta que termina el bloqueo por la indicación de la máquina virtual de Java. ¿Ok? También nosotros, si está en la cola de hilos listos, también lo podemos poner en bloqueados a evitar que corra a través del método interrupt, y el mismo método lo puede sacar de ese estado. Esas serían todas las formas en las cuales podemos cambiar el estado de un hilo en Java. ¿Ok? Bien, pues vamos a analizar esto.
¿sí? Ya en un código, ¿sí? Vamos a generar nuestro proyecto que se va a llamar hilos contadores, donde ese ciclo que nosotros ya hicimos en el proyecto anterior lo vamos a colocar como un hilo, ¿ok? Vamos a imprimir el resultado de dos contadores, pero ahora sí ya van a ser implementados como hilos, ¿sí? Entonces vamos a crear la clase hilo contador. En este caso son ejemplos muy simples. Lo que vamos a hacer dentro de esta clase es que ahora el método imprimir ya no va a ser un método estático, ya va a pertenecer a una clase. Y la estructura, si se dan cuenta, es la misma. Le pasamos un nombre y es el mismo ciclo como en el caso anterior. Bien, pues vamos a colocar esto. Y en el método main, pues es también muy parecido a como nosotros habíamos trabajado. Sin embargo, aquí, a diferencia del proyecto anterior, vamos a crear un objeto para llamar al método imprimir, que es el único que tiene. Entonces, básicamente esa es la idea con esta clase. Vámonos a nuestro entorno de desarrollo, vámonos a NetBeans para trabajar con él. ¿Sí? Y aquí algo que debemos aclarar, ¿sí? Es que nosotros habíamos puesto como proyecto contadores el número 2, pero realmente es el número 1. Entonces vamos a renombrar este proyecto. Le cambiamos a, en lugar de 02, 01. Y también aquí le decimos que también cambie el nombre de la carpeta para que lo ponga en 01 contadores. ¿Ok? Entonces ya tenemos como debería ser el proyecto que hicimos en el video anterior. Entonces ahora vamos a crear un nuevo proyecto. Igual es una aplicación de Java y este proyecto se va a llamar hilos contadores. Es el 02, ahora sí. Hilos contadores. Chequemos que está en la carpeta adecuada aquí, unidad 2, ¿sí? Y hay que quitarle el prefijo que se lo coloca NetBeans y hay que cambiar el nombre de la clase principal por hilos contadores. Así lo dejamos. Ya tenemos aquí el código, ¿sí?, de la clase principal. Entonces vamos a aquí colocar nuestro código. Lo que vamos a hacer es pues el ciclo que teníamos, contador igual con 1 y mientras contador sea menor o igual a 2, contador más, ¿sí? Definimos el nombre, le ponemos C más contador, que va a ser C1 y C2, imprimimos aquí, más el nombre, ¿verdad? Ahí está. Y luego decimos inicia contador y le ponemos el nombre, ¿sí? Y luego le ponemos aquí termina contador, ¿sí?, más nombre, ¿sí? Y aquí le ponemos termina el método main, ¿sí? Aquí todavía no creamos el contador, vamos a crearlo, ¿sí? Entonces, si regresamos a nuestras diapositivas, sí, pues ya tenemos esta parte. Necesitamos crear la clase hilo contador para llamar al método imprimir. ¿Okay? Vamos a crear esa clase, la clase hilo contador. La creamos aquí mismo en el paquete de nuestro proyecto, es una clase de Java y le vamos a llamar así hilo contador. ¿Sí? Ahí está.
vamos a hacer una clase normal, ¿sí? Esta clase va a tener solamente el método imprimir, public void imprimir, y le vamos a pasar como un string el nombre, de igual forma como lo teníamos en el proyecto anterior. Desde ahí igual con 0, y mientras i sea menor de 10, ¿sí? Incrementamos i y solamente decimos aquí imprimimos el nombre más igual más i, ¿sí? Y eso sería todo. Y queremos que no vaya tan rápido, pues entonces nosotros aquí le llamamos al método estático sleep, que ya habíamos comentado que sirve para sacar el proceso del procesador y mandarlo a espera. Y también ya indicamos que esto puede generar una excepción que es capturada por el catch con el tipo interrupted exception. Ok, entonces aquí le ponemos interrupción, imprimimos el error y nos salimos. Ese sería lo que nosotros necesitamos. Ok, ya que tengo el hilo contador, ¿sí? Regresamos a nuestras diapositivas y ahora lo que tenemos que hacer es crear una instancia de ese hilo contador y llamar al método imprimir, ¿sí? Lo creamos aquí. Es hilo contador, hilo es igual a new hilo contador. Esa sería la forma. Y entonces entre los dos mensajes de inicia y termina, aquí llamamos al método imprimir con el nombre. ¿Ok? Ya tenemos entonces nuestra primera versión de este proyecto. ¿Sí? Muy bien, si nosotros corremos este programa, pues tenemos el mismo comportamiento del proyecto anterior. Primero se ejecuta el contador 1, termina. Ya aquí creo que tenemos un detalle con los mensajes. Vamos a ver qué pasó. Ciertamente este método main debería estar fuera del ciclo, ¿verdad? Porque solamente sería una vez la que va a imprimirse cuando termina el método main. ¿Ok? Entonces ahora sí, observemos. Termina el contador 1, inicia el contador 2. Y termina el método main. Ok, aquí sí fueron 20 segundos porque va de 0 a 9. Ok, ese sería nuestro ejemplo inicial. Regresemos a las diapositivas. Bien, ahora vamos a hacer que este hilo sea realmente, este hilo contador sea un hilo. Pues vamos a utilizar la herencia aquí. Le damos de treat y nosotros podemos usar métodos ya de la clase como el setName. Ok, le vamos a pasar el nombre, ¿sí? Y ese es el que vamos a estar ocupando, ¿sí? Muy bien, entonces vamos a cambiar este código, nos vamos a hilo contador y aquí le decimos extend thread. Ahí está, ¿sí? Vamos a crear nuestro constructor donde le vamos a pasar el nombre, ¿sí?
Aquí vamos a decirle this.setName. Observen que ahí está ya el método nombre. ¿Ok? Y entonces el método imprimir ya no necesita que le pasemos el nombre. Se lo podemos omitir. Y aquí, en lugar de imprimir el nombre, le decimos this.getName, que le dé el nombre y que lo imprime. ¿Ok? Este sería una forma. Ya aquí ya hicimos este detalle de heredarlo. Observen que aquí podríamos llamar al método sleep sin necesidad de invocarlo como estático, ¿sí? Aunque nos sigue diciendo aquí, bueno, nos sigue señalando que estamos dentro de un ciclo, pero eso es realmente lo que queremos. Ok, entonces ya tengo mi hilo contador que hereda de la clase treat. Entonces vamos a cambiar aquí, porque aquí ya tenemos que pasarle el nombre, ¿sí? Y acá imprimir ya no tengo que llamarlo con el nombre. Ok, ahí tenemos ya nuestra segunda versión. Analicemos qué pasa con esto. Ok, pues el comportamiento sigue siendo el mismo, no hay diferencia. ¿Sí? Bien, nosotros podemos, igual que en el caso anterior, podemos analizar el perfil, el profile de este código. ¿Sí? Configuramos si quiero los hilos, ¿sí? Y entonces aquí llamo al profile para ver lo que está pasando. Aquí está, cómo se va ejecutando. Y aquí observamos que solamente está el hilo main y aquí está prácticamente todo el tiempo está durmiendo, ¿sí? Hasta que termina la ejecución. Y ahí está. Ok. Muy bien, entonces aquí decíamos que podemos hacer más pequeña la línea del tiempo y aquí observamos cómo está operando esto. Muy bien, vamos a salirnos de este profile, ¿sí? Y volvemos a nuestras diapositivas. Ya hicimos esto, ¿verdad? Ya cambiamos. Aquí nosotros modificamos el método de imprimir para ya no llamar con el nombre. ¿Ok? Eso es lo que hicimos. Bien, ahora vamos a implementar ya el método run. Este método es importante porque recuerden que comentábamos que todo lo que estaba aquí, ¿sí?, dentro del método es lo que realmente se considera un subproceso. Entonces lo vamos a implementar. Vamos a nuestro código. Aquí creamos el método public void run. No, sabemos que no debemos ponerle parámetros y si nos sale la línea amarilla significa que escribimos bien el método y lo vamos a redefinir. Entonces simplemente llamo al método imprimir. ¿Sí? En este caso ya no le vamos a pasar parámetro porque está utilizando la propiedad name. ¿Ok? Esa sería una forma. Ya tengo aquí esto. ¿Sí? Bien, entonces nosotros podríamos ya en el método, en la clase del método main, aquí en lugar de llamar al método imprimir, ya podríamos llamar al método run sin ningún problema, ¿sí? Y si corremos el programa, pues el comportamiento es el mismo. Ok, observen.
Y si nosotros volvemos a ejecutar el perfil, ¿sí? Observamos que solamente está el hilo main y los demonios que ya habíamos comentado, ¿sí? Ok, entonces no pasó nada diferente respecto a lo que ya habíamos realizado, simplemente creamos nuevos métodos. Vamos a cambiarnos a las diapositivas. Pero nosotros entonces, para que ya podamos trabajar con subprocesos, tenemos que llamar al método start para que coloque este hilo o las instancias de hilo contador en el planificador de subprocesos. Entonces vamos a hacer eso. En lugar de llamar directamente a run, que esto nunca lo vamos a hacer, tenemos que llamar al método start. ¿Ok? ¿Sí? Y entonces ahora sí es importante que observemos cuál es el comportamiento de este programa. ¿Sí? Observen ustedes aquí. Fíjense que aquí ya me dijo que terminaba el método main. Y observen qué está pasando. Miren, se sigue ejecutando el método, aunque ya mandó el mensaje de que termina el método main. ¿Sí? Pero observen, este es el contador 1 y después está el contador 2. Y así están, miren. ¿Sí? Aquí fíjense que primero está el contador 2 y luego el 1. ¿Sí? Pero básicamente están alternando su ejecución. ¿Por qué? Porque ahora cada uno de los contadores es un subproceso y está compitiendo por el procesador como todos los demás procesos. Bien, ¿sí? Aquí hay que cambiarle porque debe decir termina el método main, como vimos. Y vamos a hacer un análisis de su perfil para observar esto. Observen. Y aquí observen cómo tengo adicionalmente aquí ya dos subprocesos con el nombre que nosotros habíamos indicado cuando le pusimos con el método setName. Aquí están los dos subprocesos. Vamos a decir que nos muestre todos los hilos y aquí está el hilo principal. Observen cómo estuvo aquí activo y después estuvo dormido y terminó aquí. Aquí terminó su ejecución el método main. Sin embargo, los otros hilos seguían activos y estaban trabajando durante todo este tiempo. ¿Sí? Entonces el main es el hilo principal y estos dos son nuestros dos nuevos hilos de usuario. ¿Sí? Si nosotros volvemos a correr el perfil, observamos, ¿sí? Aquí como el main ya terminó básicamente, ¿sí? Y eso es lo que nos dice acá cuando imprime. Aquí observen, termina el método main. Observen que eso está fuera del ciclo. O sea, creó los dos objetos, los inició y terminó su proceso. ¿Ok? Esto puede variar en su programa. Puede ser que se altere un poco cómo están, cómo se despliegan. A veces C2 primero, C1, sí, etcétera. Pero esto depende mucho de su computadora, si tienen diferentes aplicaciones corriendo de forma simultánea, porque recuerden, el sistema operativo tiene su planificador de procesos y ahora estamos colocando un planificador de subprocesos. Entonces tenemos realmente corriendo aquí en nuestra máquina dos planificadores y los dos están compitiendo por el procesador o los procesadores. Y entonces depende, ¿sí? Cada sistema operativo tiene implementadas sus estrategias de planificación de manera diferente, ¿sí? En el caso de Java, la principal característica del planificador es que le da más preferencia a la prioridad, ¿sí? Y también las versiones de Linux hacen lo mismo,
Sin embargo, Windows, su planificador de procesos, le da más importancia a la asignación de cuantos de tiempo. Ustedes podrían eso estudiar y revisar en internet para que entiendan un poco mejor el asunto de la planificación de los procesos que hace un sistema operativo y de las diferencias que hay entre los diferentes sistemas operativos. Ok, pero nosotros aquí ya hemos creado, ¿sí?, de manera inicial dos subprocesos. Como lo estamos haciendo a consola, pues lo vemos de esta forma, ¿sí? No, como que no se aprecia que los procesos se ven ejecutando de manera simultánea. Pero eso lo vamos a resolver en el siguiente proyecto cuando ya trabajemos con interfaces gráficas. Regresamos a nuestras diapositivas. Y aquí está, ya analizamos el perfil. Y aquí están estos hilos que son los hilos del usuario como los teníamos. ¿Sí? Aquí bueno, tienen un número diferente porque así fueron generados. ¿Sí? Bien, y entonces en este caso de este proyecto, los estados en los cuales se coloca cada hilo son estos, que son los más comunes. Nuevo, cuando nosotros lo creamos, cuando aplicamos el método start enable y listo, está en la cola de hilos listos. Y cuando ya el procesador está disponible, el método run empieza a trabajar, entonces está en este estado. Si nosotros ocupamos el método sleep, lo mandamos a espera. Cuando termina el tiempo se vuelve a formar. Y así. Aquí recuerden que el tiempo de espera era 1 segundo. Entonces corre, inmediatamente va a espera. El otro hilo también y se va a espera. Por eso es que se nota en el perfil que prácticamente están todo el tiempo en espera. ¿Sí? Cuando termina su ciclo, cuando termina el ciclo de imprimir, entonces termina el método run, entran en el estado terminado. Y esa sería la forma en la cual trabaja estos hilos. Muy bien. Pues con esto, ¿sí?, nosotros terminamos este video con la primera implementación de hilos trabajando con consola. En la siguiente sesión nosotros ya vamos a utilizar una interfaz gráfica para que nosotros podamos percibir como un usuario normal, ¿sí?, la ejecución concurrente simultánea de dos hilos que están implementados en una interfaz gráfica. Bien, les agradezco su tiempo y estamos pendientes para próximos videos. Saludos a todos, hasta luego.